Bienvenidos. Ya pues David hizo una introducción de quienes va a hablar. Óscar Arenas Mantilla, como lo nombró, pues soy ingeniero de petróleos y quiero pues el día de hoy, a través de este espacio que queremos compartir con ustedes, pues compartir conocimiento, experiencia adquirida pues a través de algunos años en un área muy específica que pues estuve trabajando, que es el área del Medio Oriente, específicamente en el país de Emiratos Árabes Unidos. Y dentro de eso, pues quise traer en estas un poquito menos de 2 horas que vamos a tener, se ha diseñado la siguiente agenda para ver a qué nos vamos a dedicar en este webinar. ¿Sí? La primera parte, la idea es mostrarles un poco lo que es el contexto de la industria de petróleo y gas en Emiratos, contexto en general como país. Posterior a eso, miraremos los aspectos técnicos ya más específicos de la industria de petróleo y gas en Emiratos. Luego de esto, ya entraremos a analizar lo que es el tópico diferenciador en las operaciones de perforación, completamiento, intervención de pozos, well testing, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, pues para poder identificar ese diferenciador y entenderlo, vamos a hablar en esta sección del H2S. Para posterior a eso, sí poder entrar a estudiar el caso que quiero presentarles, que es específicamente en un campo de ellos, el campo VAP, y específicamente en un pozo que es el VAP 1047, un pozo exploratorio que tuvo como objetivo probar algunas formaciones de gas bastante importantes que tiene este yacimiento. Para, al final, pues hacer una sesión de respuestas y preguntas que ustedes van a ir registrando en el chat a medida que se vaya generando pues todo el tema de esta presentación. Les agradezco, por favor, que mantengamos los micrófonos cerrados y también la cámara para que no haya interrupciones en la proyección que estamos haciendo. Bien, entonces, comencemos con la primera parte, el contexto de la industria. Aquí quiero mostrarles una situación particular o varias situaciones particulares que tiene este país, ¿no? Ellos fueron independizados realmente hace poco, hace no más de 50 años, se independizaron de las colonias inglesas como colonia inglesa y los diferentes clanes que existían en este país decidieron unirse. Por eso es la unión de Emiratos Árabes, donde se compone de estos 7 que ustedes están observando en la diapositiva. El principal, que es Abu Dhabi, si ustedes lo ven geográficamente, y esto va a ser importante para entender un poco la situación de petróleo y gas en Emiratos. Si ustedes ven, prácticamente el 80% del territorio de todo el país es de este emirato. Los otros son realmente muy pequeños, lo que es Dubái, Sharjah, Fujairah, Ajman, Jud Al Qawain y Ras Khaimah, pues realmente no tienen mucho territorio. Realmente sí, de hecho, acá coloqué un mapa como de referencia para hacernos una idea y está señalado el departamento del Meta. Vemos que el área de este país, Emiratos Árabes Unidos, son 84.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale más o menos al área del Meta dentro de nuestro país, Colombia. Entonces, podrán darse cuenta que territorialmente son bastante pequeños. Sin embargo, tienen varias características estratégicas en su ubicación, su contacto con el Golfo Pérsico, ¿cierto? Y también con el Golfo de Omán para la salida al Mar Arábico. Eso es estratégico para la parte de la extracción de los fluidos que ellos producen a nivel de petróleo y gas. A nivel de topografía y suelo, pues realmente estamos hablando pues del Medio Oriente, realmente todo es desértico. Las ciudades, si ustedes las ubican en un mapa de tierras o como de Google, pueden darse cuenta que todas las ciudades principales son costeras, todo el desarrollo urbanístico y gigante que ustedes conocen, porque prácticamente cuando uno habla de Emiratos, prácticamente la referencia es Dubái,
¿cierto? Que es una referencia turística a nivel mundial. Ellos, de hecho, han diversificado muy interesantemente su economía en los últimos años y han utilizado el petróleo como eje de ese desarrollo, y eso ha sido bastante interesante en ellos, ¿no? Lógicamente influenciados por las culturas europeas y todas las formaciones de las últimas generaciones que ellos han tenido de emiratíes estudiando en diferentes partes del mundo, ¿no? Con todo pues, el dinero que les ha generado esta industria de petróleo y gas. Entonces, en demografía, realmente el país, pocos habitantes, de hecho Bogotá es más grande, estamos hablando de 9 millones de habitantes en todo el país, y de hecho de esa cantidad de población, solamente alrededor de 3 millones son emiratíes, o sea, son locales. El resto es población expatriada, ¿cierto? Que realiza diferentes labores, desde lo más simple que ustedes puedan encontrar una labor no calificada, hasta pues puestos muy grandes gerenciales. Hay muchas personas trabajando en este país. Es un país súper multicultural. Tenemos de diversas regiones del mundo. Están en un spot muy interesante. De hecho, por eso ellos financieramente, turísticamente, se han convertido en un eje también de otras economías diferentes a las del petróleo por su situación geográfica y su situación de multiculturalidad que tienen, estar en contacto con África, con Europa, con Asia. Bien. Tiene un ingreso per cápita que es bastante alto, ¿cierto? Alrededor más de casi $50.000. Es un ingreso bastante, y lo determina pues esa riqueza que ellos producen. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de barriles por día para una población muy pequeña. Entonces se imaginarán, ya cuando tenemos precios de barril por encima de 50, o en aquellos tiempos cuando los tuvimos cerca de los 100 o por encima de los $100, pues imagínense en el flujo de caja que puede tener este país con esta producción y esta población tan pequeña y esta área tan pequeña. Bien, bien, este es el contexto general del país. Pero ahora entremos a hablar un poco de los aspectos ya un poco más específicos de lo que es la industria. Prácticamente, la primera vez que se descubrió un yacimiento ya fue en 1958. ¿Sí? Estamos hablando de la primera década después del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, y tuvieron mucha influencia, lógicamente, de los ingleses para el desarrollo de esta industria petrolera de su país. Fue la Shell, principalmente, la que estuvo haciendo las primeras exploraciones en este país y que dio, pues, el descubrimiento de los primeros yacimientos. Realmente, comercialmente, la industria comenzó en el 62, ¿sí? En 1962. Como ustedes pueden ver, pues realmente este es un mapa más o menos como a mediados del 2015-2016. Estos son los activos principales o campos principales que tiene el país. Ya no solamente es costa dentro del desarrollo, sino costa afuera. También hay activos muy interesantes, como el campo Sacum, que es el más grande, costa afuera, ¿sí? Y costa adentro, pues prácticamente están la mayoría de reservas, casi todas centradas en Abu Dhabi, como lo pueden ver. Hay muy poca producción o campos ubicados en los otros, o por ejemplo en Dubái, que es tan famoso, pues se darán cuenta que toda la transferencia de dinero que va hacia Dubái viene desde la capital, desde Abu Dhabi. Estamos hablando de las mayores reservas. Una de las mayores reservas a nivel mundial son sextos en reservas de petróleo, con 98.000 millones de barriles, y las séptimas reservas de gas más grandes con 213 billones de pies cúbicos. Esto, pues, evidentemente, como se darán cuenta, el país tan pequeño, la demanda interna es muy baja, y pues la relación de reservas y producción que tienen es por encima de un siglo, 120 años. Bien, realmente, por esa baja demanda, pues Emiratos exporta casi todo lo que produce, y de hecho hay proyectos muy interesantes de desarrollo de energías alternativas precisamente por eso, porque ellos tienen también la posición geográfica del Medio Oriente y el clima, que fue algo que de pronto me faltó explicar de esta región, que es muy característico. Ellos alcanzan a tener estaciones y pasan de zonas de tiempos en el año muy fríos a tiempos muy calientes. Es decir, cuando estamos en temperaturas altas, que son más o menos estas épocas entre abril, mayo, junio, julio, agosto, se extiende, septiembre,
pues estamos hablando de temperaturas que pueden llegar hasta los 56 grados centígrados, ¿sí? Y pasar ya en las épocas más suaves, donde realmente es que se mueve el turismo hacia estas zonas, de temperaturas alrededor de 18, 15 grados en la ciudad, y en el desierto puede llegar a bajar prácticamente hasta los 5 grados centígrados. Entonces, tiene bastante, un rango bastante amplio y bastante curioso en ese sentido. Bien, en el 2019, Emiratos se vio como el octavo país de mayor producción dentro de toda la torta energética que hay en el mundo, con un volumen de alrededor de 2.8 millones de barriles por día. Sí, aproximadamente esto equivale al 15% de la producción total de la OPEP. Ahí tenemos en la diapositiva al presidente, el Sheikh Khalifa, que denominan como el jefe máximo de todos los Emiratos, bin Zayed Al Nahyan, ¿sí? Ellos se unieron a la OPEC en 1967. Los factores que tenemos en nuestra industria en los últimos años, como son el aumento de lo que es la producción de petróleo no convencional y lo que es la volatilidad que es común en nuestra industria, ¿cierto? Del precio del petróleo, realmente no afecta mucho al Medio Oriente normalmente porque ellos tienen costos de producción que son bastante bajos realmente. Ranguea entre un $2 por barril hasta un 7, $8 en algunos otros países de la península arábica, pero realmente aquí, especialmente en Emiratos, el costo de producción ya con tratamiento y puesto en puerto para exportación no llega a más de 3.5 dólares por barril. ¿Sí? Entonces, realmente a ellos los afecta poco lo que es estas situaciones en los mercados. Casi un tercio de los mayores 20 proyectos que hay de desarrollo de petróleo y gas están en el Medio Oriente y se están ejecutando en esta área de Emiratos Árabes Unidos. Aquí vemos cómo tiene mucho importancia el tema que les quiero presentar. ¿Por qué? La producción de gas en Abu Dhabi ha ido aumentando significativamente en los últimos años. ¿Por qué? Porque la idea de ellos empezaron con pues como también ha sido prácticamente toda la industria a nivel mundial, ¿no? El principal producto siempre es el petróleo. Se ha dejado los yacimientos de gas sin desarrollar, pero ahora como ha tornado el gas en mercados diferentes y en usos diferentes y la demanda ha aumentado también, entonces se ha querido integrar toda la producción que ellos, potencial, que tienen en costa afuera y en tierra para poder crear proyectos e ir aumentando su capacidad de producción. Miren que en los últimos años prácticamente ellos han llegado hasta una capacidad de 2.000 millones de pies cúbicos por día, ¿sí? Esto limitado por las plantas de tratamiento que tienen en Habshan, que son las plantas de tratamiento de Gasco. ADNOC es la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos. Dentro de ADNOC hay varias filiales que hacen diferentes partes de la cadena de diferentes industrias, ¿no? Gas, energía, eléctrica, la parte del desarrollo de petróleo, ¿sí? Y dentro de esas filiales, en los últimos años ellos trataron de absorberlas todas para quedar solamente como nombre ADNOC general para todas las representaciones, para los contratos de asociación que ellos hacen también, porque a veces invitan, aunque tratan mucho de ser nacionalizados a nivel del petróleo, también abren oportunidades de proyectos para asociarse con multinacionales en ciertas partes. Y este es uno de los ejemplos de lo que vamos a ver en Asocio. ¿Por qué? Porque de los proyectos más desafiantes de gas que se vienen desarrollando en los últimos años. ¿Por qué desafiantes? Principalmente por la condición que estamos mostrando aquí, la condición de que tenemos un gas ultra agrio, ultra amargo, con una composición de H2S y de CO2 bastante alta, que más adelante vamos a detallar. Entonces, en esos campos, pues, hace parte de esos planes de inversión en esos proyectos fuertemente y ese desarrollo de gas que están teniendo. Bien, vamos a pasar a hablar de ya aspectos más técnicos. Vamos metiéndonos un poquito más dentro de la industria de Emiratos Árabes Unidos. El primer descubrimiento comercial se llevó a cabo en 1958
costa adentro. Aquí nos vamos a centrar porque el caso de estudio que les traigo es un campo que está en las operaciones costa adentro, donde prácticamente están la mayoría de las reservas, ¿sí? El pozo descubridor del petróleo en Emiratos se llama el pozo BAP-2, en esta área que estoy señalando acá, ¿sí? Y dio pues origen a todo el desarrollo. En costa adentro, pues tenemos varios activos principales y vemos la infraestructura también de exportación que tienen. Vemos que de estos activos, vamos a nombrarlos acá, la parte de VAP es uno de los principales, lo que llamamos NEP, que es Aldabahía, y el sureste, que son los campos Rumaití, Sahil, Asap, Shah, Casaweira y Mender, aquí en la parte de abajo. Pronto voy a quitarme un poquito el video acá, voy a quitar un poquito mi video acá para poder no tener interrupción con respecto a las convenciones. Como pueden observar, hay activos a lo largo prácticamente de todo el territorio de Abu Dhabi, prácticamente hasta lo que es el límite con Omán en la parte sur. Tenemos una refinería, la de Ruwais, con 460.000 barriles de capacidad para tanto para productos internos, toda la demanda interna del país. Y tenemos dos puertos de exportación, Jebel y Fujairah. Jebel, que sacaría todo el crudo de los campos hacia el Golfo Pérsico, y el de Fujairah lo saca directamente al Golfo de Omán y de ahí al Mar Arábico y a los principales mercados del crudo de ellos, que son los mercados asiáticos, ¿sí? Bien. Tiene una infraestructura amplia también de oleoductos que, pues, hacen la transferencia de fluidos también entre campos y campos, ¿cierto? Miren, entre los diferentes activos tenemos conexión a través de oleoductos, pero vamos a fijarnos un poquito en lo que es este activo, ¿sí? Que es donde va a estar nuestro objetivo de análisis el día de hoy. Es uno de los campos principales y ahorita le voy a dar mayor detalle sobre este campo. Hablemos un poquito de los principales yacimientos que tenemos en estas áreas de Emiratos Árabes Unidos. Los principales yacimientos están depositados desde la parte alta del Jurásico hasta la parte baja del Cretácico. Entonces, vamos a correrlo aquí. Bueno, en la parte, vale la pena aquí mostrar, en la parte superior hay una zona de acuíferos bastante fuerte en esta área desértica, ¿sí? Que llega más o menos hasta los 3.000 pies de profundidad. Son las primeras zonas que se cubren dentro de la perforación de los pozos. Y ya más abajo, pues empiezan a aparecer lo que son los yacimientos. Toda la zona roja es yacimientos de petróleo y la zona amarilla serían yacimientos, amarillo claro, serían yacimientos de gas. ¿Sí? Esto ya aquí, como lo decimos, en la parte baja del Cretáceo. ¿Sí? Aquí estarían los principales yacimientos, son profundidades TBD que están entre 9.000 y 11.000 pies de profundidad, ¿ok? Llegando hasta estos miembros, que es acá donde quiero que centren su atención, porque en estas zonas es donde va a llegar nuestro pozo exploratorio BAT 1047 a tratar de probar mediante pruebas cortas lo que es la capacidad de producción de esta zona. Entonces, estas zonas productoras normalmente en el área, que son el grupo Tamama, el más famoso dentro del área, Tamama, zona A, zona B, zona C, zona D, y el grupo Habshan, pues son calizas bastante limpias, ¿sí? Tienen de hecho, al ser muy limpias, también tienen una petrofísica excelente, excelentes porosidades y permeabilidades que hacen que sean muy prolíficas en cuanto a producción. También la calidad del fluido es muy buena, estamos hablando de APIs entre 38, 42, hay algunas zonas que llega hasta 50 API el crudo de estas formaciones. Tenemos poca incidencia de fallas dentro de los yacimientos. Las zonas, las calizas, son por lo general fracturadas. Ustedes, si cuando leen la historia de los campos, realmente uno se encuentra que hay poca historia de fracturamiento hidráulico debido a eso, debido a que hay bastante situación de porosidad y permeabilidad secundaria a través de estas fracturas naturales y no necesitan mucha operación a nivel de esa estimulación. Tienen saturaciones de agua bajas realmente y las rocas madre, que están identificadas acá
en el gráfico, los verdes son los sellos y las que están como banderita amarillo un poquito más oscuro son las rocas madre identificadas, que son normalmente también calizas y esquistos. Las rocas sello, sí, estas azules como Naur y HIT va a ser importante para el proyecto que les voy a mostrar porque es el sello de las formaciones Arab, que son las que se quieren o se quisieron probar dentro de ese proyecto a nivel de su capacidad de producción de gas, pero con ese problema que tenemos del H2S. Entonces, esas rocas sello principalmente son arcillas, shales y dolomitas. ¿Listo? En esta zona de Emiratos. Ya para terminar estos aspectos técnicos, pues a pesar de que es una región, como lo ven, muy prolífica en lo que es petróleo y gas, las condiciones petrofísicas, las condiciones de los fluidos, que van a favorecer un costo bajo de producción, y se ve reflejado en ese costo que les estoy dando entre 2, 3, 3.5 dólares por barril en su costo de levantamiento y de producción, pues cuenta con la presencia, lamentablemente, del sulfuro de hidrógeno, el H2S, en altas concentraciones. Para nosotros en Colombia, digamos, el H2S tampoco es que sea totalmente desconocido. Hay algunos campos que nosotros tenemos con cierta presencia de H2S en algunas zonas del país o en algunos proyectos que están asociados, por ejemplo, a inyección de vapor y que pues generamos ese tipo de riesgo dentro de nuestras operaciones. Pero realmente las concentraciones son muy bajas las que podemos encontrar aquí en Colombia. Vamos a ver pues la situación que podemos encontrar aquí en los detalles que vienen a continuación. Se considera como el asesino invisible o el famoso generador de la muerte dulce. Ya lo vamos a ver por qué condiciones es que se genera eso. Entonces, esto es lo que realmente va a perjudicar un poco el valor y va a poner en peligro lo que es las condiciones de HSE, ¿sí? Seguridad, la parte de la salud de las personas, el medio ambiente y la integridad de la infraestructura por corrosión, sobre todo en presencia del agua, de estos fluidos. Y que no solamente es eso, ¿no? No solamente tenemos la condición del H2S, sino también, lo vamos a ver ahorita, también hay una situación de CO2 presente en estos yacimientos, que en combinación, pues dificulta bastante lo que es la selección de materiales específicos para poder controlar todos los posibles escenarios o fenómenos de corrosión que podamos presentar dentro de las operaciones. Entonces, esa es la experiencia que quiero presentarles, es la experiencia de este pozo, VAP 1047. Para entrar a ese tópico, quiero que entendamos un poquito, recordemos un poquito lo que es el H2S, que realmente, como lo ven, es el diferenciador en estas operaciones. ¿Qué es? El sulfuro de hidrógeno, recordemos que es un gas extremadamente tóxico. Gas, se comporta como gas a condiciones atmosféricas, clasificándose en segundo lugar, después solamente del cianuro de hidrógeno, y es 5 a 6 veces más tóxico que el monóxido de carbono. Entonces, siempre dentro de nuestras operaciones, prácticamente la clasificación de nuestras zonas operativas van a ser de alto peligro o de peligro medio, pero no va a haber peligro bajo dentro de las locaciones donde vamos a tener operaciones ya sea de perforación, completamiento o pruebas de pozos. Es un enemigo invisible, ¿sí? Va a tener bastantes características bastante perjudiciales que vamos a empezar a detallar a continuación. La fórmula molecular es el H2S, el grandísimo H azufre, ¿cierto? Una molécula que tiene bastante peso y formado con otros 2 átomos de hidrógeno. El nombre químico es el sulfuro de hidrógeno, tiene una composición de gas a condiciones estándar, como lo nombré, un peso molecular de 34,08. Esto es una condición muy importante que va a supeditar, va a amarrar muchas de las situaciones de barreras y de control de riesgos que vamos a tener en estas operaciones de producción de este pozo que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque miren que es más pesado que el aire. 34 frente al peso del aire, que es 28. Entonces, cuando tenemos una fuga accidental de este fluido, realmente él no se va a ir hacia la atmósfera, sino va a permanecer en las partes bajas, ¿cierto? Se va a quedar. Si no hay una fuente o una corriente de aire que lo saque de esa área, pues vamos a tener que convivir con ese gas ahí en esa situación.
En muchas de las operaciones, y ustedes imagino que han escuchado en algún punto, aquí en Colombia realmente en esos campitos que tenemos de pronto con una pequeña presencia de H2S, prácticamente ni se trabaja. O sea, cuando hay detección del H2S, se paran las operaciones completamente y con esa composición baja. Ahora vamos a ver las condiciones acá. El punto de ebullición también es otra situación importante, es bastante bajo, entonces tenemos una situación de inflamabilidad bastante alta. De hecho, si lo vemos ahí en la etiqueta de peligro de la NFPA, que pues todos la conocemos en esta industria, ¿cierto? Identifica nuestras sustancias y está relacionada con también las MSDS de las sustancias, de los peligros y los impactos sobre la salud de las personas. Miremos que a nivel de salud y a nivel de inflamabilidad tiene la máxima categoría, 4 y 4, ¿sí? Entonces, es totalmente un fluido que ya les voy a mostrar otras características para que podamos seguir entendiendo el cuidado que tenemos que tener con él dentro de nuestras operaciones. Tiene un olor fuerte, vamos a hablar de algunas propiedades físicas y químicas, un olor fuerte de huevo podrido, pero que solamente podemos detectar cuando está a concentraciones muy bajas, porque a medida que va aumentando la concentración, podemos perder la sensación del olfato. El mismo gas nos va a anular el olfato y no vamos a poder seguir sintiendo que hay una presencia de este gas. Es incoloro también, no lo podemos identificar con la parte visual. Va a paralizarnos, como les digo, ese sentido del olfato. Es extremadamente tóxico, es más pesado que el aire. De todas maneras, aunque es más pesado que el aire, tenemos a favor lo que es el viento dentro de las operaciones. Y se van a dar cuenta en el armado de los equipos que voy a mostrar más adelante, cómo este es un punto determinante a la hora del control de emergencias dentro de las operaciones. Es un gas corrosivo, como les nombré, es una parte importante a nivel de integridad y es muy soluble en hidrocarburos y en agua, que también lo hace peligroso en otro tipo de industrias, ¿cierto? Más de plantas químicas o de otras áreas de manufactura en donde podemos tener ese gas ahí presente en esas sustancias. Y es inflamable. La inflamabilidad en nuestras operaciones juega un papel en las operaciones de pruebas de producción de los pozos, juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque como se trata de un pozo de gas y nosotros necesitamos producir ese gas, llevarlo a teas, pues el gas en las teas realmente, y en los quemadores, en fosas, pues realmente no lo podemos ventear a la atmósfera por ser con todas estas condiciones de criticidad. Entonces debemos quemarlo. Quemarlo es fácil, lo ven ustedes, el límite de explosibilidad es bastante amplio, desde 4.3 en el nivel bajo hasta el 46% en el nivel alto, ¿sí? Para que pueda en combinación con oxígeno tener una combustión. Y adicional, dentro de las operaciones hay que tener otro cuidado porque nosotros necesitamos quemarlo, pero en esas áreas en donde están las teas vamos a tener otro producto resultado de esa combustión que es el SO2. También es un gas que genera problemas. No es tan crítico como el H2S. Necesitaríamos un ambiente, una atmósfera muy cargada en concentración del SO2 para que nos pueda matar, pero sí puede generar ciertas consecuencias no tan agradables en el sistema. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues el H2S está presente no solamente en nuestra industria, está presente en las plantas de tratamiento de agua, en la minería subterránea, en plantas químicas, en alcantarillas. Pero relativo a nuestra industria, lo importante es que tenemos que cuidar a la hora de construir los pozos, de completarlos y de hacer las pruebas de producción, tenemos que evitar esto que está pues aquí en la parte que dice una fuga accidental. De hecho, para eso nos preparamos, para eso es que voy a mostrar todas las salvaguardas y todos los análisis de riesgos y todas las mitigaciones que se ponen en sitio para poder controlar que esto no se dé, para poder hacer un aseguramiento, ¿cierto? A nivel de todos los equipos, de todos los sistemas y de todos los procedimientos que se llevan a cabo durante las operaciones para que esto no suceda. Bien, en un taladro, recordemos normalmente la misma situación donde se puede presentar gases, metano, gases como metano, propano, butanos,
También son las mismas zonas donde podemos tener la presencia y la detección del H2S, la zona de las preventoras, debajo de la subestructura, en los famosos shakers, ¿cierto? Cuando tenemos el retorno del lodo, en las mismas piscinas donde estamos retornando el lodo, ¿sí? El múltiple y el choque, que es la zona pues, primordial cuando tenemos que controlar una patada del pozo, en la misma zona del contrapozo, que es la misma zona de las BOPs, y la mesa del equipo, que es uno de los puntos más críticos porque aquí ya normalmente tenemos gente operando. ¿Cómo medimos el H2S normalmente? Las concentraciones de este gas se miden en partes por millón, ¿sí? Esas partes por millón es una medida de cuántas moléculas tenemos nosotros de sulfuro de hidrógeno presentes por cada millón de moléculas de volumen en aire o líquido. Para poder tener una analogía y entenderlo mejor, es como si tuviéramos 5 litros dentro de lo que es el volumen completo de una piscina olímpica. ¿Cuántos litros tiene una piscina olímpica? Alrededor de 2,5 millones de litros. Entonces, para tener una ppm de concentración serían 5 litros. También tenemos otras analogías acá, como es tener una pulgada en 16 millas o un minuto en 2 años o un centavo en $10,000. Estas analogías, ¿por qué? Para darles un sentido de que pequeñas concentraciones del H2S que no van a representar mucho en lo que es concentración molar dentro de los fluidos pueden llegar a afectar, pueden generar unos síntomas y unos efectos en las personas. ¿Cómo cuáles? Analicemos primero cómo son las vías de acceso. Podemos tener una inyección en el torrente sanguíneo, que no es normal de pronto en nuestras operaciones. Una ingestión también a través del estómago, el flujo sanguíneo entraría después, el tracto gastrointestinal, el hígado, pero eso no es normal tampoco en nuestras operaciones. Una absorción en el torrente sanguíneo si es posible de pronto en una atmósfera que esté muy cargada de H2S. Y el sistema respiratorio de inhalación es el más importante a cuidar durante nuestras operaciones de pruebas de producción, porque es ahí donde si se presentara una fuga y empezara a dispersar el H2S a través de toda la locación, una bocanada de aire sería el primer punto por donde entraría a nuestro cuerpo. ¿Qué órganos atacaría principalmente? Lo que es el sistema nervioso, y de ahí la importancia y la criticidad. Al generar un ataque a través de los ojos y del tracto respiratorio, va a entrar al sistema central nervioso, va a afectar el cerebro, los nervios olfativos, y si esa persona no es evacuada del sitio rápidamente, reduce la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y va a deprimir ese sistema nervioso, lo que llevaría a una parálisis y a un paro respiratorio posterior, que es lo que queremos evitar. Ese paro respiratorio puede ocurrir entre los 5 o 10 minutos después de que la persona ya ha tomado la bocanada de ese gas dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces, esa parte es prácticamente lo que tenemos para poder tener una reacción en el momento en el que dentro de nuestras operaciones de pruebas de producción, pues se presente H2S. Por eso todo está diseñado para poder atacar esos tiempos, para poder tener un control, una salvaguarda que nos pueda mitigar ese riesgo. La exposición que tendríamos a ese H2S es una exposición de tipo agudo, ¿cierto? Porque es en un corto plazo que nosotros tendríamos la exposición, ¿cierto? Y los síntomas que nos generaría son primero dolores de cabeza, náuseas, irritaciones oculares, irritación en la garganta, tos, pero para ver esos síntomas quiero mostrarles una tabla que tengo a continuación. El problema no sería crónico. La OCHAS, dentro de la parte de estandarización de seguridad de este aspecto, también tiene unos límites de exposición para aquellas personas que trabajan en ambientes con H2S. La idea, nosotros en nuestras operaciones, nosotros no trabajamos expuestos al H2S, nosotros trabajamos con sistemas que contienen los fluidos, ¿cierto? Que los contienen adentro, dentro de línea, dentro de vasijas, dentro del pozo, y evitamos una fuga accidental. Es decir, nosotros trabajamos con 0 H2S. Por eso los límites para nosotros activar un plan de emergencia son muy bajos con respecto a lo que sí puede trabajar una persona que esté en un ambiente de una planta y que realmente dentro de la planta hayan 5 ppm, 10 ppm, hay una generación de unos estándares, cuánto puede trabajar esa persona, cuántas horas expuesta, sin generar un daño crónico con los años
que lo pueda llevar a algún mal dentro de su salud, ¿sí? Les decía que esta tabla, miremos esto. Empezamos acá por la parte superior. Tenemos que una parte por millón, cuando analizamos a nivel de concentración molar, ¿cierto? Una caracterización de un fluido que tengamos de nuestro pozo, eso representaría 0,0001%. Ahí un ppm realmente es un olor a huevo podrido, ¿sí? Y no nos va a causar muchas cosas. De hecho, es interesante, y lo viví cuando tuve entrenamiento en H2S en Emiratos. Traían los cilindros y nos ponían a oler para aprender cómo pues, era la sensación de ese olor con una concentración de una parte por millón. Y había personas incluso que esa parte por millón le generaba de una vez como esa sensación de mareo y de problema estomacal con una sola parte por millón. Ahora, ya en 10 partes por millón sigue el olor, ¿sí? Es la concentración máxima en la que es seguro trabajar durante 8 horas al día sin efectos adversos. 20 partes por millón, sigue el olor, es el límite máximo de exposición que establece la OSHA. 100 partes por millón, que ya es 0,01% en concentración molar dentro de la caracterización del fluido, sigue el olor, pero empieza en este nivel de concentración de la atmósfera, empieza la pérdida del sentido del olfato después de 2 a 15 minutos. Entonces puede causar tos, ardor de los ojos. Ya en 200 partes por millón, si tenemos una bocanada con esa concentración, hay pérdida inmediata del olfato. Ya no podemos detectarlo de esa manera. En 500 partes por millón también se pierde inmediatamente. Hay trastornos ya respiratorios, hay mareo, puede haber colapso de la persona e inconsciencia. En 700 partes por millón hay una pérdida inmediata del olfato, es mucho más, podría, si no retiramos a esa persona de la atmósfera, puede resultar en muerte. Ya 1000 partes por millón, que es 0,1 en concentración, solo 0,1. ¿Qué es 0,1 en las concentraciones normalmente que nosotros tenemos de las caracterizaciones de fluidos que hacemos en un PVT, en una cromatografía? Pues prácticamente eso lo llamamos trazas, ¿cierto? Es muy pequeño, pero mire lo que puede generar esas 1000 partes por millón. Es pérdida inmediata del olfato, inconsciencia inmediata de la persona, daño cerebral puede ocurrir si la persona es mantenida en esa atmósfera y no sacada entre 3 y 15 minutos de esa zona. ¿Sí? Entre 3 y 10 minutos máximo. Les puse la nota aquí del pozo que vamos a entrar a analizar, que es el VAP 1047. ¿Sí? Miren que este pozo tiene no 1000 partes por millón, sino 400.000 partes por millón, lo que equivale en su concentración a 40% de H2S, casi 40, 39, 38, yo digo 40 porque pues para llegar ahí no hay nada. Y esto lo tienen que entender, y les voy a mostrar ahorita en las caracterizaciones de los fluidos, viene pues del hecho de que es una composición en gas. Cuando vemos la composición en líquido es mucho más baja, ¿cierto? Pero en este pozo lo que queríamos probar, recuerden, son las zonas de abajo. De hecho, vamos a entrar a mirarlas. Ya vamos a mirar lo que es el caso de estudio. Vamos a entrar a mirar lo que se hace o lo que sucedió, y de esa forma vamos a ir aprendiendo ciertas cosas que se utilizan en un área como estas, que es crítica en H2S. Tenemos el campo VAP, que es donde está ubicado nuestro pozo de estudio, ¿sí? El campo VAP es una estructura anticlinal, como lo pueden ver aquí en la sección estratigráfica que tenemos, en la sección transversal del yacimiento. En la parte superior están los yacimientos que son más prolíficos en el área, los yacimientos de Tamama. Aquí en estas zonas, principalmente en lo que es Tamama B, ¿sí? Pueden existir en total entre todas esas zonas alrededor de 16.000 billones de barriles de original oil in place, de aceite original en sitio. ¿Sí? Son increíbles las reservas que podemos tener en este campo. Aquí les estoy mostrando la ubicación exacta dentro del área, dentro del activo. La esfera negra es el área, más o menos 46 por 26 kilómetros, tendría unos 1.200 kilómetros cuadrados. Está a 85 kilómetros
al suroeste de Abu Dhabi, ¿sí? Relativamente cerca. Comenzó la perforación en 1953, ya les había comentado que el pozo BAP-2 fue el que descubrió, y de hecho es el descubridor de toda la industria en Emiratos. Entonces, acá en esta zona se planteó la construcción de este pozo. Es un pozo vertical exploratorio cuyo objetivo es atravesar todas las formaciones e ir hacia la zona de Arab A, B, C y D, para probar su capacidad, ¿sí? Porque de esas formaciones va a surgir todo el proyecto que se quiere desarrollar. Miren que en la parte superior, en las formaciones superiores, pues tenemos presencia de capa de gas también. Hay un gas asociado también al petróleo de estas formaciones. Estos yacimientos inferiores sí solamente son gas, absolutamente. Puede ser un gas, pero es un gas bastante rico, es un gas que tiende a ser retrógrado, ¿sí? Condensado. Y hay también en casi todas las formaciones un empuje de agua bastante fuerte. Bien, de hecho, les coloqué aquí algunos hitos importantes que ha tenido el desarrollo de este campo para entender ciertas cosas que también se hacen en Emiratos, porque uno dice, bueno, ok, allá se produce naturalmente porque pues, la petrofísica es excelente, el fluido es excelente, la energía de los yacimientos es muy buena, pero miren que también pues tiene sus problemas y ha tenido que ser sometido a recuperaciones secundarias con inyección de agua en los buzamientos, en los flancos, ¿sí? En la parte de las periferias. También ha sido sometido a inyección de gas posteriormente. Tuvo un cierre bastante fuerte, como lo tuvieron todos los campos del Medio Oriente en los 80s por la guerra del Golfo Pérsico, si lo recuerdan. Estuvo cerrado el campo y después de eso, pues vino a su redesarrollo hasta llegar prácticamente a los 300.000 barriles por día que produce en los últimos años, ¿sí? Pero ha sido sometido a una serie de situaciones de optimización del recobro de esos hidrocarburos bastante amplio. Lo que surge con este pozo es una necesidad en un proyecto que se asocia a ADNOC, que es la empresa estatal, con Shell, para hacer el desarrollo de estas zonas de gas. Y ese proyecto se denomina BGD, de desarrollo de gas, de las formaciones AR. Bien, entremos a detallar un poquito condiciones del yacimiento de los fluidos y aterrizarlas o compararlas con lo que vamos a obtener aquí en este, o van a observar ustedes que tenemos en el pozo BAP 1047, el pozo exploratorio, que vamos a mostrar cómo se desarrolló toda la parte de pruebas de producción. Entonces, a nivel de yacimientos, permeabilidades no tan grandes, pero sí tienen una contribución de permeabilidades secundarias a través de las fracturas. Tienen unos net pads de tipo medio, ¿cierto? Entre 150 y 60 pies. Presiones de yacimiento normales, no hay presiones anormales en el área. La temperatura de fondo, como lo ven, es un gradiente no bajo, es un poco más alto de lo normal. Aquí tenemos un dato que en los yacimientos de arriba, en la parte superior, podemos tener 1.37 grados Fahrenheit por cada 100 pies. Para los yacimientos de abajo es un poco más caliente, casi llega hasta 2 grados el gradiente geotérmico. Presiones de poro de alrededor de 9.6 a 9. Las viscosidades, pues, lo ven realmente bajas para el fluido a condiciones de yacimiento y a condiciones de superficie también son muy bajas. El GOR es amplio, tenemos un gas asociado, como lo nombré, en la parte de los yacimientos superiores, un GOR bastante alto, entre 1.200 y 4.900 en la zona de Tamama F. Miren la composición, lo que les decía, cuando hablamos de la composición del líquido, si vamos y miramos el H2S, podemos encontrar que en la zona de Tamama B, que es uno de los yacimientos más prolíficos, sería 1.38% y en Tamama F 3.5%. El dióxido de carbono 2.94% y 1.3% en Tamama F. Entonces uno diría, bueno, realmente en el líquido no es tan drástica la situación, ¿sí? Estamos hablando, pero de todas maneras, si lo combinamos con las presiones que tenemos en fondo, realmente a esas composiciones, con esas presiones, las presiones parciales de H2S y CO2 están por encima casi de 150 PSI, lo que en combinación
si miramos el dato de las salinidades de agua que tenemos en el yacimiento, salinidades bastante altas, de 180, 190 mil. En la parte inferior son las salinidades un poco más bajas, de 120, 130 mil ppm. Pues esa combinación en la selección de materiales, pues nos genera una locura, ¿no? O sea, sería alto, alto HH, aleaciones especiales las que necesitamos para todo el sistema de producción, desde los pozos hasta la superficie, porque tenemos un ambiente altamente corrosivo, un ambiente de servicio amargo al límite. Ahora, miren esto, vamos a mirar las características que tendrían los yacimientos en Ara. Las profundidades son mayores, estamos llegando casi a los 11.000 pies de profundidad. Las presiones también son más altas, estamos hablando de 5.500 libras en promedio, ¿sí? Lo que nos daría un equivalente en PCF, que es la unidad para peso de líquido utilizada en el Medio Oriente. No utilizan el sistema de campo o sistema americano, sino utilizan el sistema inglés, por eso está en libras por pie cúbico, pero esto equivaldría, el factor de conversión es 0.13, entonces esto equivaldría más o menos a 9.5, más o menos, libras por galón. Y ya para obtener un overbalance de pozo exploratorio, que necesitamos alrededor de 500 PSI por encima en overbalance para poder controlar esa presión, pues estaríamos hablando ya de 10, 10.2 la necesidad en el fluido de control, en el peso de ese fluido de control para poder realizar las operaciones. Las temperaturas de fondo, les dije, pues son un poquito más fuertes. Estamos hablando ya de también, podemos estar hablando de altas temperaturas cercanas a los 300 grados Fahrenheit. Y las condiciones de H2S. Tenemos solamente presencia de gas. Entonces, el porcentaje dentro de la cromatografía de gas, miren, estamos hablando del 37, 36.8, 34, 34 para la zona más inferior. Y de CO2, 8.9, 8.9, 11 y 11. Miren la combinación entre estas dos. O sea, si acá estábamos hablando de presiones parciales de 150 PSI, hagan los cálculos para esta parte. Ya se nos suben las presiones parciales a 2.000, 3.000 PSI. Entonces, la parte de integridad juega un papel importante, muy importante, porque lo que queremos es realmente salvaguardar el hecho de que tengamos una fuga accidental de H2S en nuestras operaciones. Entonces, esta parte de metalurgia juega un papel importantísimo. Bien, miremos un poco, ahora estudiemos el pozo que se diseñó y que se construyó y se completó previo a las pruebas de producción. El VAP 1047 fue perforado por un taladro que es el ENDI 22. De hecho, pues les comento en esta parte, en el área de Emiratos Árabes Unidos, la empresa que suministra casi todos los taladros de perforación es una empresa nacionalizada, es decir, hace parte como filial de la empresa estatal de ADCO, es National Drilling Company, NDC. Esto pues juega a favor y en contra en algunos aspectos, pero bueno, el pozo fue perforado con ese taladro en el 2014, en mayo, con un diseño de revestimiento de alto peso. Miremos acá que en el hueco de superficie de 26 pulgadas está corrido un revestimiento de 18,5 octavos a 1620 para cubrir esos acuíferos iniciales que les mostré que hay. Si lo vemos, el peso es de 87,5 libras por pie. ¿Sí? La conexión es normal, no tenemos condiciones especiales en esa zona, es conexión buttress. Ya en el hueco de 17,5 corrieron un revestimiento de 13,3 octavos a 5.856 pies. Aquí normalmente es para manejar todas las pérdidas de unas zonas de shale que tienen en la formación FIGA, debido a grandes pérdidas que se presentan acá, entonces aquí lo manejan con este revestimiento. Luego en hueco de 2,25 corren revestimiento de 9,5 octavos. Este revestimiento de 9,5 octavos es de 47 de peso, ya es en un grado que permite el manejo de corrosión L80, ¿sí? Que tiene resistencia a la corrosión por presencia de azufre, y también ya estamos hablando de conexiones premium, ¿sí? Porque es el revestimiento que dentro de la envolvente de barreras que tenemos diseñadas en este pozo, pues sería estaría dentro de la envolvente secundaria
¿cierto? Y podría, dada una fuga que tengamos dentro del tubing hacia afuera, pues sería el primero que se ve en problemas. Entonces se está utilizando una rosca muy famosa en el Medio Oriente, que es la TPSQ, que es una rosca de sello metal-metal, una rosca premium, suministrada por una empresa en esa área. En el último hueco de 8,5, que ya llega hasta el TD, hasta la profundidad máxima, y es en ese hueco donde pues se recolectan, como pues les nombré, es un pozo exploratorio, pues se recolectan todos los datos de adquisición que se tenían planeados, corazonamiento, registros, y con esos datos pues es que vamos a diseñar las pruebas de producción, ¿sí? Y lo vamos a mostrar a continuación. Ahí, en esa zona, posteriormente es corrido liner de 7 pulgadas hasta fondo. No hay muchos problemas para correr esos revestimientos a esas profundidades. Se confirma el aislamiento a través de la cementación que se realiza desde el revestimiento hasta el tope del liner, sin ningún problema con los registros de CBL. Y posterior a eso, ya el taladro mismo de perforación entra y corre la sarta de producción que va a utilizarse durante las pruebas, ¿sí? Es una sarta de producción en tubing de 4,5. También el tubing, bueno, se me olvidó comentarles, como lo ven, el liner de 7 pulgadas también está diseñado para metalurgia especial, tiene un peso de 29 libras por pie y tiene una conexión famosa también en Medio Oriente, que es la Volt Stampine, una conexión sello metal-metal, una conexión premium, ¿cierto? Gas tie, ¿sí? Diseñada para estas presiones y estas condiciones que vamos a tener agresivas de producción para poder mantener la integridad de toda nuestra envolvente de barreras que tenemos en el pozo. Bien. Otros aspectos, el cabezal es 5K, ¿sí? En la parte de superficie. Tenemos una válvula de seguridad ubicada en un punto estratégico alrededor de 250 pies de profundidad. Es una válvula diseñada, es de Baker especialmente para trabajos ácidos, reforzada a nivel de la flapper, para el sello inferior, que no tenga problemas y sobre todo con la continua ejecución de trabajos de waterline que se tenían previstos aquí en este pozo. Y también hay un empaque, ¿sí? Ubicado acá a 10,000, casi 600, 10,600, 10,560 pies, en donde este empaque sí tiene una característica y es que este empaque sí tiene condiciones de cromo. De pronto algunas de las preguntas no las he visto, pero si lo ven, los revestimientos no tienen cromo, ni cromo 9, ni cromo 13, ni supercromo, ¿sí? Estos revestimientos solamente tienen la condición del L80 que está diseñado para mantener esto. ¿Por qué? Porque cuando se tiene presencia en combinación tan alta con CO2, pues el problema de entrar a manejar con cromo 13 esa presencia de CO2, el cromo no es tan bueno con el H2S, ¿sí? Sobre todo en el cromo 9 y en el cromo 13. El cromo 9 pues ya no se está utilizando tanto, pero el cromo 13 y el supercromo no es tan bueno. El empaque, para eso, me preguntarán también, para eso se hicieron algunas dispensaciones especiales, porque sí, digamos, como esta es una sarta de prueba, no es la sarta final del pozo. Un pozo hacia futuro tenía planes de ser reentrado y extendido horizontalmente en los yacimientos, pues entonces no, por las pruebas cortas también se dispensaron algunos aspectos dentro de esta metalurgia que permitían su barrera, su envolvente de barreras durante el periodo de pruebas cortas que iba a ser sometido. Bien, pero el empaque dentro de esa dispensación sí no se pudo dispensar y él sí es, él en sus sellos es metal, es premium, es tipo B0 para producción de gas. En cuanto al sello, 0 burbujas de pase son permitidas y el empaque es en supercromo 13. Bien. De toda la información que fue extraída de esta etapa de perforación y completamiento, vino la interpretación, vino toda la información, se unieron la información de los registros litológicos, gamma ray, resistivos, porosidades, todos los datos obtenidos del Moon Logger, ¿cierto? A nivel también de los shows de gas presentes durante la perforación,
de las lecturas que se tuvieron de presión con las sartas XPT y las sartas MDT, los muestreos que se tuvieron. De toda esa información se hizo un análisis y se determinó finalmente que las formaciones o los intervalos que se querían probar eran 4. Desde la zona de Arab D, aquí sería la primera prueba en combinación con una parte superior que llamaron 1B. Lo dividieron en 1A y en 1B. Posterior a eso, se tendría que probar esta zona superior número 2, que ya está entre Arab B y Arab A. Posterior a eso, una zona 3, que estaría también en Arab A. Y en la transición entre Arab A y el sello, encontraron una cuarta zona prolífica que querían probar. Bien, entonces aquí entra a jugar un papel importantísimo una decisión y una estrategia que ellos utilizan y que también normalmente en nuestras operaciones en Colombia, en aquellas compañías que tienen mucha operación y muchos taladros, están utilizando para abaratar costos, para mejorar su logística de rutas de equipos y todo esto. Ellos deciden que cuando el pozo ya es perforado y completado, de esta manera como les he ido mostrando, ya el equipo, el taladro, es desarmado y desmovilizado, queda la locación lista para entrar con una estrategia rigless. Entonces, ellos dentro del ciclo de vida del pozo exploratorio, después de que es perforado, es construido y completado, entran con tecnologías rigless y equipos rigless a hacer todas las pruebas de producción. Vamos a ver cómo es ese diseño de pruebas de producción, sin antes entender un poquito, de pronto para referencia de algunos, que la diferencia entre rigless y rig es que pues realmente no vamos a dejar el taladro durante una secuencia de pruebas que puede tomar alrededor de un mes largo, porque estamos hablando de pruebas cortas en cada una de las zonas, frente a utilizar también un DST más complicado con el taladro en sitio, a desmovilizarlo y pasar a unidades tipo rigless como unidades de cold tubing, unidades de slip line, war line, para hacer todos los trabajos. Ahora, esta estrategia rigless está apoyada en otra situación, y es que ellos tienen la posibilidad de producir esos pozos en flujo natural, ¿cierto? No necesitan ningún sistema de levantamiento, y esto hace también posible esta forma, esta estrategia que les voy a mostrar cómo ellos prueban los pozos. Bien, ¿por qué la estrategia rigless también? O sea, ¿qué se busca? ¿Qué desafíos se buscan resolver con esta estrategia rigless? El primero de ellos es la escasez de equipos de perforación y de workover normalmente que hay en las campañas, ¿sí? Y más cuando tenemos precios de crudo bastante altos, pues ustedes se imaginarán que tener un equipo ahí parqueado haciendo pruebas, pues no es lo mejor, ¿cierto? O un equipo de workover, allá lo llaman al workover hosting, ¿sí? Entonces, dada esa escasez, pues podemos liberar el equipo para aprovecharlo en pozos más importantes dentro de la campaña, o el workover para intervenir pozos más complejos, ¿sí? Y realizamos las pruebas de producción, entonces ahorrando tiempo y ahorrando costo con estas unidades rigless, tal como les voy a mostrar a continuación todo el setup, todo el armado que se hace. Y lógicamente con el set de well testing, ¿no? Y pues con esto también buscamos realizar operaciones más seguras, porque hay menos exposición, menos cantidad de personas en estas unidades, y por lo tanto, pues al haber menos exposición, reducimos el riesgo. ¿Cómo es la sarta de prueba de producción que se utiliza, que se diseña? Para acá voy a quitar un poco el video para poder ver bien. El objetivo de la prueba es, mediante flujo natural, evaluar el potencial de esas zonas que tenemos en el pozo, en la parte inferior. Entonces, la secuencia de pruebas nos va a llevar ¿a qué? A confirmar la productividad de las diferentes zonas, a determinar parámetros básicos de roca y a determinar las propiedades de fluido. ¿Cómo? Con diferentes operaciones de intervención dentro del pozo, ¿sí? La productividad, pues, utilizando el set de well testing y todos los datos que vamos a obtener arriba de producción. Para la parte de parámetros, tenemos que bajar memorias de presión y temperatura y memorias PLT, registros PLT de producción, para poder obtener pruebas de presión, gradientes dentro del pozo, poder ver los aportes de las diferentes zonas.
Y para las propiedades, se tenía dentro de la secuencia tomar tanto muestras de superficie como muestras de fondo, muestradores corridos con slickline. Entonces ahí entra otro riesgo fuerte, que es el aseguramiento de todas estas unidades que van a intervenir el pozo en cuanto a la clase de cable, a la clase de materiales que vamos a ser introducidos para evitar que el ataque corrosivo que puede surgir de la presencia de H2S y CO2 prácticamente en horas acabe con estos materiales. Y de hecho, en esto hubo algunos aprendizajes que les voy a comentar más adelante. Entonces, ¿cuál es la secuencia y cuáles son los accesorios dentro del completamiento que vamos a utilizar para apoyarnos y obtener toda esta información de las pruebas de producción? Primero, pues vamos a entrar y vamos a ir perforando, cañoneando cada zona, irla probando, ¿cierto? Con toda la secuencia que les voy a mostrar a continuación. Y posterior a eso, tenemos que ir abandonando cada una de las zonas. Recuerden que una de las partes interesantes de esto es que pues estamos en flujo natural. Como lo ven, es una sarta continua. Ya vimos el diseño del pozo, pues no tenemos ningún sistema de levantamiento. Entonces, hacemos toda la secuencia en la primera zona, tenemos que abandonarla. Si se dan cuenta, en los intervalos planeados, algunos de estos intervalos entre la base y el tope de la siguiente no hay más de 30 o 40 pies. Entonces, el balancear los tapones de cemento era uno de los puntos más críticos dentro de las operaciones y a veces en algunas zonas donde se reducía a menos de 35 pies, se utilizaron tecnologías de True Tubing Bridge Block corridas con Wardline para ubicar un tapón mecánico y por encima de él algunos bacheos de cemento, ¿cierto? Algunos cement palers dejados ahí en la parte posterior para aumentar la diferencial de presión a sostener, y con eso se salvaguardó el riesgo de estas operaciones de cementación que normalmente en esa área del Medio Oriente les tienen mucho miedo a las operaciones de cementación porque hay mucha falla en ese tipo de operaciones. Como vemos, y lo hablamos ahorita, a nivel de la envolvente primaria de integridad, que es el revestimiento, la tubería de producción, el empaque, el único en condiciones de Super 13 cromo es el empaque. Toda la demás envolvente fue acordado con BGD y fue exceptuado la condición y solamente se bajó categoría L80 para el manejo temporal de esos fluidos que íbamos a producir. Aquí vemos cómo es la secuencia de las pruebas que fueron diseñadas para poder cumplir con esos objetivos. Esto es una cuantificación de cuántas, pues, de la secuencia y los tiempos para poder también determinar las cantidades de botellas a nivel de muestreo que vamos a necesitar que se necesitaron para toda la operación. Pero también nos resume otra vez cuál es la secuencia de operaciones que vamos a tener y el cuidado a nivel de superficie, a nivel de intervención del pozo. Entonces, tenemos operaciones de cañoneo que son realizadas con Wardline, ¿cierto? Tecnologías de casing gun para perforar todos los intervalos. Se tiene en contingencia, dependiendo del resultado de la producción que tengamos en superficie después de cañonear. Ese cañoneo es en underbalance, se hace un desplazamiento inicial por agua fresca. Entonces, se tiene en contingencia una posible estimulación si los resultados durante el periodo de flujo, el periodo que llamamos clean up, el periodo de limpieza no es muy bueno, entonces se estimula y ahí sí posteriormente se baja y se corren las memorias de presión y temperatura. Si lo vieron, el pozo tiene diseñado un nipple, un perfil debajo del empaque para poder colgar las memorias. Luego de que tenemos una estabilización del fluido, que es más que todo comprobada a nivel de la estabilización del corte de agua, de los ppm, de la salinidad de los fluidos de formación, cuando ya está estable y tenemos confirmados los fluidos de la formación efectivamente sin ninguna presencia de lodo o de fluido de control, entonces comenzamos un periodo de flujo estable durante 48 horas. En ese periodo de flujo se comienza a hacer un muestreo de superficie. Se hacen 3 muestreos, en el principio, en la mitad y al final. Posterior a eso, hacemos un cierre del pozo
con las memorias en fondo para obtener pues todo el build-up, ¿cierto? Todo el retorno de la presión dentro del yacimiento. Y posteriormente a esas 72 horas, entramos a recuperar las memorias, ¿sí? Y hacemos y preparamos el pozo con un periodo estable de flujo para entrar a hacer un muestreo de fondo, que es otra operación bastante crítica, donde todos los cilindros tienen que ser diseñados para mantener, o sea, todos los materiales son resistentes a estos porcentajes de H2S. Pero aquí es donde quiero, o sea, he venido diciendo que varias cosas son diseñadas, otras no, otras dispensadas. Realmente lo que se encontró es que para situaciones tan drásticas como las que podemos tener en este pozo, casi 40% de H2S, 11% de CO2, situaciones que además de esta área geográfica, de pronto Canadá puede tener, realmente ni siquiera muchos de los sistemas, muchos de los materiales, muchos de los dispositivos de seguridad que tenemos para operaciones con H2S están diseñados hasta ese margen. Normalmente, los márgenes máximos de diseño de estos tipos de equipos de seguridad dedicados para estas operaciones están alrededor del 15 o el 20% en concentración molar. Ya estas presencias, realmente ni siquiera las máscaras de los equipos de respiración autocontenida, el sello que hace contra la piel ni siquiera está diseñado prácticamente para esos porcentajes. Entonces, muchas de las cosas, prácticamente al ser este tipo de prueba nueva en una zona que pues realmente no se había explotado dentro de este país, pues conlleva posteriormente, les he hecho el cuento porque esto fue en el 2015, posteriormente el diseño específico para esta clase de proyectos de muchas cosas, muchas compañías entraron a desarrollar tecnología nueva para este tipo de cosas, aunque no pasó nada, ¿no? Afortunadamente, los incidentes, se tuvo un ambiente libre de incidentes durante todo el proyecto, durante todo el proceso. Sí hubo problemas operacionales, pero finalmente daño al ambiente o daño a las personas no se generó. Este es un resumen entonces de lo que estábamos hablando, qué tipos de operaciones se llevan a cabo durante estas pruebas de producción Rickles, cañoneos, flujos, matado del pozo en algunas circunstancias, ¿sí? Y dentro de estas quiero, bueno, y lo que es el abandono, que le decía que suena como común para nosotros abandonar, digamos, balancear un tapón de cemento, pero allá es un poco tricky por las condiciones también de los fluidos. Entonces, hace parte de lo interesante, pero aquí quería mostrarles una situación que hacemos sobre todo en el armado. Cuando entramos a intervenir el pozo con unidades slickline o warline o coil tubing y tenemos que destapar el cap y hacer todo el armado de los equipos por encima del Christmas tree, pues normalmente se hace una operación de capping de nitrógeno. Nitrogen capping lo llamamos, que es como meter una capa de nitrógeno. Bombeamos a la máxima rata que nos den las unidades, 350, 400 pies cúbicos por minuto, bombeamos una cantidad de nitrógeno en la parte superior del pozo, ¿cierto? Los primeros 200, 300, o a veces llegamos hasta 500 pies, para colocar un colchón de seguridad que al momento de nosotros exponer el pozo, tenemos barreras, ¿cierto? Tenemos una válvula de fondo de seguridad, tenemos las máster cerradas y todo, pero pues por las condiciones que hemos detallado, se necesita hacer esta tercera barrera, tener un fluido colchón, un bache que nos aísle ese H2S para poder destapar con más tranquilidad el pozo y poder hacer el arme de las unidades de una forma más segura. Bien, aquí voy a quitar el video mío para poder mostrarles esto. Miren esta situación a nivel de layout de equipos de superficie, o sea, todo el sistema ya armado, como luce. Entonces, quiero invitarlos a que piensen en lo siguiente. Al principio, cuando el equipo de perforación perfora y completa el pozo, como les digo, entra la situación de la estrategia Rickles. El taladro es desvestido, desarmado y desmovilizado de la locación. Ubiquémonos acá en el punto central. Nuestro amigo VAP 1047. Aquí está ubicado, está el Christmas tree representado. La locación, normalmente para el armado, necesita
unos estudios previos bastante especializados. Los realiza compañías especializadas en H2S y el servicio se denomina el servicio de Airloop. ¿Por qué? Es un servicio dedicado a poder hacer todos los estudios de la locación que nos van a permitir tener todas las barreras de seguridad en sitio para poder controlar un posible escape accidental de H2S. Bien, ahora, para el armado, ustedes ven acá la locación, si tomamos como eje aquí el pozo, vemos que 180 grados de la locación se dedican al armado de todo lo que son los trabajos rigless de intervención al pozo, unidades de coil tubing, debemos dejar un espacio también para lo que es la intervención con unidades de cable, tanto slick line como eléctrico, y también colocamos todas las unidades de bombeo, de nitrógeno, de bombeo líquido, los tanques en donde van a estar todos los fluidos de tratamiento ácido, también aquí mantenemos normalmente fluido de control, porque el modelo de control de pozo más normal que tenemos es intervenir con coil tubing y circular todo el pozo con salmuera. Si se dieron cuenta en el diseño del esquemático del pozo, del estado mecánico, no hay una camisa de circulación por encima del empaque que podamos circular. ¿Por qué? Porque pues queremos evitar puntos en donde haya una pérdida de integridad hacia los alunadores del pozo. Bien, tenemos entonces aquí todo ese sistema. Hacia el otro 180 grados de la locación tenemos todo el set de well testing. Bien, aquí vamos a mostrar algo interesante. Yo voy a irme moviendo a través de este dibujito y explicando muchas cosas, pero también vamos a ir mirando algunas fotos de operaciones, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, el cabezal, en donde son implementadas varias de las barreras de seguridad, pero antes de eso, quiero mostrarles otras cosas. Quería mostrarles que vamos a ir moviéndonos entre algunas fotos de operaciones reales y el ensamblaje aquí, el esquemático de las llaves. Entonces, les comentaba que la compañía que hace toda la investigación y los estudios iniciales, el primer objetivo es determinar cuál es la dirección del viento predominante en el área. Entonces, ustedes ven acá que la dirección del viento predominante aquí en esta área es una dirección sureste, suroriente. O sea, viene de noroeste a suroriente o sureste. Esa es la dirección predominante. Ustedes me dirán, ¿pero eso se mantiene a toda hora? Sí, la mayor parte del tiempo y estos trabajos son diseñados para realizarse en ciertos meses del año, no todo, porque cuando hay transición de las diferentes etapas de clima del año, también puede haber locura en lo que es las condiciones de la dirección del viento y no es muy bueno porque pues, en cualquier momento que cambie la dirección del viento nos tocaría parar operaciones. Entonces, se determina cuál es la dirección del viento predominante y dependiendo de eso, vamos a seleccionar toda la ubicación de los equipos, ¿sí? Como lo ven, pues toda la parte de el venteo y quema de los gases que vienen de las pruebas de producción y donde va a estar presente el H2S, pues se colocan hacia la dirección del viento, de manera que toda la parte de proceso, toda la parte donde van a estar las personas, las diferentes oficinas, pues queda en contra del viento, ¿cierto? Queda upstream del viento, no downstream, no en el sentido. ¿Por qué? Porque cualquier evento de emergencia y de evacuación hacia los puntos de control, a los assembly points o los famosos muster point o puntos de evacuación de la locación, pues tienen que estar ubicados también en ese sentido, contrario a la dirección del viento y 90 grados perpendicular a ella también. Ahorita les hablo algo sobre eso. Si lo ven, hay dos puntos. Eso es una de las características de este tipo de operaciones o uno de los requerimientos. La topografía del área también es estudiada. ¿Por qué? Ustedes, el desierto, saben que está lleno de dunas, entonces hay que trabajarlas. ¿Por qué? Porque no podemos tener situaciones de que las locaciones queden en valles, ubicadas en valles, de manera que el H2S, como ya lo vimos, al ser más pesado que el aire, no, el viento no lo movería y lo sacaría a la locación, sino se quedaría ahí, en la locación misma, y pues aumentaría el riesgo. Entonces, si hay una topografía dificultosa en ese sentido, pues tenemos que traer máquinas y a preparar toda la locación, quitar todas esas dunas. También porque, de hecho, las dunas a veces hacen que el armado de estos equipos como TEAS y los famosos clean burner, los quemadores en fosas,
sean más difíciles de ubicar, porque ellos van a ir bastante distanciados de la zona de procesos, son 1000 pies el estándar de distancia. Entonces, pues podrán imaginarse, pues tenemos que trabajar bastante a nivel civil para poder hacer estas zonas que sean horizontales, planas, y este armado de líneas no quede en un punto ascendente. ¿Mm? Tenemos que ubicar, ellos también determinan la ubicación de la entrada principal, que ustedes saben en nuestras operaciones de perforación, completamiento, intervención de pozos son fundamentales por todo el sistema de manejo de TCAR para el conteo de personas en sitio. Aquí en esta área geográfica, pues la hidratación es supremamente importante. Los safety briefing, o sea, las inducciones a todo el personal que llega a la locación o de visita, el área de parqueo. Dos puntos de evacuación son necesarios y 2 carreteras, que era lo que les quería comentar aquí. Este tipo de operaciones necesitan que cuando se presente alguna alarma, algún problema y se encienda alguna de las alarmas, principalmente la H2S, para la cual dentro del ARME tenemos, si lo ven por acá, tenemos diferentes detectores de H2S y de CO2 armados a lo largo de toda la locación. Entonces, ¿eso por qué? Pues queremos determinar si en cualquier parte del sistema, en estas líneas de 3 pulgadas de alta presión hasta los choques, o las líneas ANSI 900 que viajan desde los choques hacia el separador, y las líneas de 4 pulgadas y media que van hacia los lean burners o hacia las teas para ventear el gas y quemarlo, pues en alguna parte que se presente un daño de integridad, un pitting, una fuga, pues pueda ser detectada rápidamente. En este tipo de operaciones, también otra de las características es que entonces, dada esa emergencia, dada esa alarma, las personas lo primero que tienen que mirar es hacia dónde está el viento. Por eso tenemos en diferentes partes, ahorita lo vamos a ver en las fotos, mangabeletas por todas partes ubicadas de la locación que sean visibles a las personas, puedan identificar hacia dónde está la dirección del viento en ese momento y puedan entonces moverse al assembly point, al punto de evacuación más adecuado, ¿cierto? Donde pues se va a hacer ya todo el conteo de las personas, donde el jefe el comandante en escena, que es el supervisor representante de la compañía operadora, tiene que ejercer todo el liderazgo, pues va a hacer todo el conteo de las personas, va a armar, pues va, dependiendo de la situación, si hay un hombre herido, si es fuego, pues va a hacer el deployment de la brigada que sea necesaria, si es la de primeros auxilios o si es la de control de incendios o la de rescate, ¿sí? Va a hacer va a desatar, mejor dicho, todo el cronograma que está planteado para el control de la emergencia. Normalmente en estas operaciones también se colocan unas áreas principales y secundarias de evacuación. Esto es los puntos iniciales a donde si finalmente, dada la emergencia en la locación, se decide evacuar después de ser analizada la situación que se está presentando, entonces hay un área a 1.5 kilómetros que es un staging area principal y hay un staging area secundario de evacuación que ya es un campamento que queda alrededor de 7 kilómetros de distancia, ¿sí? Otras barreras de seguridad que vamos a tener y que estamos observando en este esquemático, layout de equipos, vamos a tener un sistema, se necesita un sistema de ignición tipo Firefly. Estas unidades Firefly son las que están representadas aquí, en este punto. Son diseñadas para lo siguiente. Aquí vamos a ir a la foto, vamos a empezar ya a movernos a través de las foticos para ver ciertas operaciones. Luce como un cubo tipo container, ¿cierto? Más o menos como de la misma altura de un container normal. Y si lo ven aquí está desarmado, aquí ya está prácticamente listo para ser armado. Tiene una pistola, ¿cierto? Que puede expulsar un fluido a través de ella. Aquí adentro lo que encontraríamos es un recipiente con propano y un recipiente con un gel especial que en el momento dado en donde se ve su ejecución, ¿sí? A través de un panel de control que está en los puntos de evacuación, pues ese propano se combina con el gel y es disparado a través de esta pistola. Por eso mismo ustedes ven que hay
hay dos unidades ubicadas al lado y lado del pozo, más o menos a unos 35 pies de distancia, apuntando a la cabeza del pozo, porque el área de mayor riesgo siempre es el área de alta presión, ¿sí? Es el área que viene desde la línea de flujo hasta la línea del choque. Esa área siempre, pues en este caso está diseñada para 10K, 10.000, son conexiones flanchadas de alta presión para mantener toda la integridad y tienen todo el sistema de válvulas de cierre de emergencia, también el mismo árbol, como lo vemos acá, tanto una de las máster es actuada hidráulicamente y en las salidas laterales del árbol también son actuadas hidráulicamente antes de la válvula manual en la parte ya de flujo o de matado del pozo. Bien. Entonces, en el caso en el que aquí, que es la zona de alta presión, haya una fuga, pues estas unidades Firefly son ejecutadas por un técnico y por el supervisor, el company man o el website supervisor. Cuando ya estén aquí en el punto y hayan evacuado a todas las personas, ya sea este punto, por la carretera 1 o por la carretera 2, que son requerimientos, como les comenté, pues entonces ellos son los últimos que se tienen que quedar con el conductor de su automóvil, ejecutar ese panel de control con unas llaves especiales y entran a ejecutarse un reloj de 5 minutos, en donde esa unidad de Firefly, después de esos 5 minutos de conteo, hace la mezcla de los dos, el gel y el propano, y este es expulsado como, hagan de cuenta, eso es como estas famosas bombas que tiraban en Vietnam, las famosas de Napalm, que es como una cortina de fuego que cae sobre el cabezal del pozo, ¿sí? Para que esa fuga incontrolada que vamos a tener en algún caso, ya es el caso extremo, pues empiece a quemarse y se evite que la dispersión del gas continua que podríamos tener a esas concentraciones y teniendo en cuenta que el pozo, su capacidad de producción es de alrededor de 30 millones de pies cúbicos con 1.500 libras en cabeza, entonces se podrán imaginar la velocidad con la que tendríamos una inundación de H2S en toda la locación y en un área circundante bastante amplia. Ahorita vamos a ver qué tipo de situaciones se tienen en cuenta para controlar también ese tipo de cosas. Entonces se hacen unos modelos de dispersión con los que se determinan unas áreas importantes de planeación y de emergencia. Ahorita las vamos a ver en detalle. Se ubican los sistemas de detección de gas que les comentaba que se colocan en diferentes partes, ¿sí? Vamos a ver algunos de ellos. Aquí están representados algunos de ellos a lo largo de la locación, ¿sí? Sensores, tenemos sensores para CO2, sensores para H2S con sus propios sistemas de alarma y también tenemos el sistema, esto en sí es el sistema de Air Loop. Es un sistema de abastecimiento de oxígeno, ¿sí? A la hora de que tengamos una emergencia, las personas tengan que utilizar su equipo de protección respiratoria autocontenida. Ya las personas que hacen parte de las brigadas, por ejemplo, de rescate o de primeros auxilios, si tienen que entrar al área donde hay H2S, pues de esta forma pueden autoabastecerse, porque normalmente estos equipos de respiración autocontenido pueden solamente darnos un suministro de oxígeno alrededor de unos 30 minutos, los de los tanques más grandes. Entonces, aquí nos podríamos reabastecer para poder seguir haciendo las operaciones de control de emergencia. Eso hace parte de las barreras de seguridad. Los aparatos de respiración asistida están a lo largo de toda la locación. Ustedes me preguntarán, bueno, pero las personas trabajan con máscara en sitio. No, las personas trabajan normales, pero ellos tienen unos equipos de respiración autocontenido con unos cilindros que no son tan grandes, son de 10 minutos solamente, no son tan pesados, son unos materiales acrílicos especiales que permiten que pues, la persona pueda trabajar sin tener tanto peso encima, ¿cierto? Y en algún momento de emergencia sí tienen que mascarse. Entonces, todas las personas que atienden acá al set de well testing o que están aquí en operaciones de intervención al pozo, tienen que tener esos equipos listos para enmascar en el caso en que se presente alguna emergencia. Entonces, es otra situación importante a determinar. También hay equipos a lo largo de la locación de los dos tipos. Estos verdes son de 10 minutos y estos azules son de 30 minutos. En los puntos de evacuación es de 30 minutos porque
Cuando llegan todas las personas, se arman las brigadas de rescate o de primeros auxilios, pues aquí van a tener también equipos ya de más duración para poder hacer todas sus operaciones de control. También tenemos los sistemas de comunicación, muy importantes en las áreas de desierto, ¿cierto? El plan de comunicaciones, ¿por qué? Normalmente la distribución de antenas para comunicaciones vía celular es deficiente y de hecho, pues celulares se imaginarán en este tipo de operaciones con H2S tan inflamable, pues son totalmente prohibidas. Todos los dispositivos de comunicaciones tienen que ser intrínsecamente seguros, ¿cierto? Explosion proof, así como todos los equipos eléctricos que tengamos, las lámparas, los carros con flow arresters, ¿cierto? Alineadores de chispa para evitar todo ese tipo de situaciones. Otro de las barreras de seguridad que tenemos son los simulacros de evacuación por H2S. El entrenamiento en estos aspectos de H2S es fundamental. Todas las personas que llegan a trabajar a este país o dentro de las áreas operativas de los campos de estas compañías tienen que pasar por unos entrenamientos especiales. Hasta que no tengan esos entrenamientos y no se emita un carnet especial que no solamente es por parte de la compañía operadora, sino también por parte de la mismo gobierno, el famoso Security Pass. Hasta no tener eso, las personas no pueden trabajar en estas áreas, porque se toma muy importante la parte de entrenamiento de las personas y de experiencia. Se hacen entonces continuamente simulacros de evacuación por H2S, donde todas estas cosas que he venido hablando se practican los tiempos de evacuación de las personas, los tiempos de reacción, también los tiempos de llegada de las ambulancias, los tiempos de salida hasta los puntos del área principal y el área de secundaria de evacuación. Todas las carreteras tienen que ser señalizadas. Recuerden que estamos en el desierto y en el desierto pues realmente, vamos a ver, podemos ver de pronto en fotos como estas, pues realmente aquí lo están viendo, en el desierto realmente no, en esta área geográfica en particular de Emiratos y en los campos de ellos, no hay mucha carretera construida pues oficialmente, ¿no? Con asfalto, sino son carreras construidas como lo llamamos nosotros en nuestro país, tipo trocha, ¿cierto? Con equipos civiles abren camino a través de todas las dunas y pues crean las carreteras. Pero entonces ese tipo de situaciones hace que se pueda confundir uno a la hora de evacuaciones y por eso todas las carreteras tienen que ser señalizadas para poder saber realmente hacia dónde va el camino de las áreas de evacuación pertinentes. Bien. Los sistemas de adquisición de datos son supremamente importantes en esta situación. ¿Sí? Todo lo que es el poder tener los datos de presiones, temperaturas a lo largo de todo el sistema, tanto en la parte alta de presión como en la parte baja de presión de los sistemas, es supremamente importante para poder tener alertas tempranas de algún problema de integridad que tengamos dentro de toda la operación o dentro de cualquier sistema de flujo que vamos a tener, ya sea interviniendo el pozo, ¿cierto? Entrando a hacer corridas de herramientas dentro del pozo, como también en el flujo de la producción hacia estos diferentes sistemas que, como ustedes saben, el well testing, pues son facilidades tempranas de producción, pero que tienen que tener mucho aseguramiento a lo largo, en lo que tiene que ver con certificados de materiales, de mantenimiento, que nos indiquen que todo esto pues está listo para manejarse en cualquier situación. Miren, aspectos clave, por ejemplo, en un arme de este tipo, en un flujo de gas tan alto como de 30 millones de pies cúbicos a esas presiones, pues con un poco de agua que tengamos presente dentro del flujo, pues fácilmente aguas abajo del choque, después de esta caída de presión por los efectos de Joule-Thomson, es posible que se nos haga presencia de hidratos. Por lo tanto, necesitamos tener sistemas de calentamiento, intercambiadores y generadores de vapor para intercambiar calor en estas corrientes y evitar que se nos congelen y se nos bloqueen las líneas por presencia de hidratos de gas natural con hielo. También tenemos unidades para manejar en las líneas flucheos para hacer como el tratamiento del H2S remanente que pueda quedar en las líneas. Es muy normal que se presente un efecto bastante drástico que es la presencia del mismo sulfuro, el azufre,
termina por condiciones de presión y temperatura separándose y solidificándose, termina convertido como en sólidos que pueden ser incluso muy perjudiciales si se tuvo varias experiencias de lecciones aprendidas dentro del pozo, en donde se bloqueó, se generó una especie de cristalización de H2S en el flujo dentro del pozo y se necesitaron operaciones de molienda para poder quitar esos bloqueos que se habían presentado. Ese mismo fenómeno se presenta en las líneas y por eso tenemos sistemas de bombas para poder fluchar las líneas y inyectarles también una sustancia para poderla endulzar, ¿cierto? Esas corrientes y disolver y tratar el azufre y el H2S presente en las diferentes líneas que tenemos de inyección. Miren que además de calentamiento de las líneas, también hay inyección posiblemente de metanoles o de glicoles para inhibir también la formación de los hidratos. Bien. Algunas partes que quería mostrarles, por ejemplo, el área, aquí está más como en fotos reales, este es el separador. Como les indiqué, toda la parte del well testing es en ANSI 900, ¿sí? Más o menos 2600 PSI de presión de diseño, tanto en las vasijas como en las líneas, ¿cierto? Estamos hablando de unas condiciones altas de presión y de situación. La metalurgia también es importante para la protección contra el H2S. Tenemos, vamos a ver acá, tenemos los knockout drums, que lo tenemos aquí en el dibujo, para terminar de separar el gas, el agua, disculpen, que todavía aguas abajo del separador podamos tener en la corriente de gas antes de llevarlo hasta la TEA. Miren la ubicación de las mangabeletas a lo largo de toda la locación. Aquí tenemos una unidad de Firefly. El área de TEAs. Y observamos cómo las TEAs, como les dije, están alrededor de 1000 pies de distancia de toda la zona de proceso. Tenemos, normalmente para estas operaciones se tienen que ubicar dos TEAs con un rango de ángulo de alrededor de más de 160 grados, entre 160 y 180 grados, para poder hacer el manejo dependiendo de la dirección del viento. Como les digo, esta es una dirección predominante, pero puede cambiar durante la operación. Pues dependiendo de la dirección como vaya cambiando, podemos utilizar una TEA o la otra y evitar de pronto la pérdida de tiempo por tener que cerrar las operaciones al tener pues presencia de flujo de aire contrario hacia las zonas de proceso, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver tanto las TEAs armadas alrededor de 90 pies de altura, como los famosos green burners, que son diseñados más para quemar la parte de líquidos, de condensados que podamos llegar a tener con sus fosas construidas, ¿sí? Distribuidos también alrededor de 160 a 180 grados de apertura entre las dos. Bien, el área de tanques de acumulación de fluidos que después son transferidos a través de carrotanques hacia pues, las áreas donde vamos a disponer. Toda la señalización que estamos hablando es importantísima, el entrenamiento de las personas. Aquí tenemos la unidad de Firefly ya armada, ¿cierto? Lista para ser disparada sobre el pozo si es necesario. Todos los equipos de respiración autocontenido, asistidos, los detectores de gas, toda la ubicación de mangabeletas, la demarcación de las zonas por donde podemos caminar, por donde podemos movernos. Y tenemos las válvulas de cierre de seguridad en las líneas principales, tanto la que va, no sé, acá si lo notaron, tenemos dos choques, un choque que atiende desde el cabezal la línea del anular, por si acaso tenemos algún problema de integridad y una sobrepresión en anular, podemos llevar ese gas a través de este choque directamente a una de las TEAs, y este choque sí es el de las pruebas de producción normales. Aquí están los puntos de muestreo que normalmente se utilizan para pues, hacer todas las pruebas de laboratorio, no sé, de well testing. Bien, eso yo creo que es lo más importante en esta parte que quería. Bueno, la parte de oficinas, tenemos pues todo agua en contra de la dirección del viento predominante en el área para que toda esta zona donde van a estar las personas pues esté de forma segura, ¿sí?
Aquí en este caso, las unidades Wrigley que estábamos utilizando, las principales, que es el coil tubing, es un coil tubing de 120K con 1.75 de diámetro para hacer las operaciones que anteriormente describimos. Aquí también vemos el área del coil tubing, el área que les comenté de los tanques. Todo esto es toda la operación Wrigley de intervención al pozo, las unidades de bombeo de nitrógeno y de líquido y todos los tanques para acumular el fluido de control que sea necesario en algún momento. Si lo vieron en una de las diapositivas anteriores, el fluido de control para estas condiciones de este pozo es de 79 PCF, es decir, 10.2 libras por galón. Bien. Dentro de esos requerimientos de HSE, una de las cosas más importantes que se llevan a cabo previo en la planeación y que pues son ejecutadas a lo largo de las operaciones es lo que es el plan de seguridad para la locación específica que estamos atendiendo, en donde se manejan varios aspectos, la descripción del proyecto, los datos del pozo, las zonas de acción, los riesgos y las medidas correctivas, todos los sistemas de seguridad de H2S que hemos estado hablando, todos los sistemas de quema, cómo van a ser distribuidos, cómo se tienen que manejar, los sistemas de comunicación y los sistemas de emergencia. Sin embargo, son otras barreras también las que utilizamos. Se hacen análisis de riesgos como todo proyecto, análisis HACCP y HSIA de impacto ambiental. Se hacen los famosos análisis de riesgos ya de todas las tareas específicas por compañía que vamos a realizar. Se hacen reuniones previas para la operación Wrigley. Se manejan SIMOPS muchas veces. De hecho, eso lo voy a tocar ahorita que mostremos por último. El último punto, ya casi vamos a terminar, es de las zonas de acción. Y ahí voy a hablarles del SIMOPS, que es muy importante para el control de los riesgos. Se hacen pruebas de aceptación de los equipos Wrigley, se hacen ejercicios a pequeña escala para probar todos los sistemas de comunicación, todos los sistemas de control de emergencias y en general esa parte. Los permisos de gas, de quema de gas son muy importantes en esta área, sobre todo por las emisiones que se pueden presentar en estas TEAs y en estos green burners. Las emisiones pueden ser muy tóxicas, principalmente las de SO, las de azufre, óxido de azufre, ¿sí? Estas y más otros gases de combustión pueden ser bastante perjudiciales y los permisos están muy atados a la cantidad de esa generación de emisiones tóxicas que podamos llegar a tener, que son limitadas para cada una de las formaciones a probar y lógicamente el impacto económico que también vamos a tener de pues, estar quemando ese tipo de fluidos. Este es el tema que les comento que quería hablarles y es importante para el diseño de estas operaciones. Aquí en este mapa ustedes ven que tenemos al pozo VAP 1047, se hacen unos cálculos de dispersión de gas, ¿ok? Con unos simuladores, dependiendo de la tasa máxima de flujo que tengamos en la sección de hueco en donde estaba completado el pozo, se hallan unas circunferencias de acción. La primera es la EPZ, que es la zona de planificación, y la otra la zona de emergencia, la EAZ. En este caso, para esas condiciones de este pozo, se establecieron en 800 metros, casi 1 kilómetro, la primera circunferencia, y la segunda a 1,5 kilómetros. Ahorita les cuento qué pasó con esta de 1,5 kilómetros posteriormente. Resulta que, dependiendo de ese flujo de gas máximo, que en este caso es 30 millones de pies cúbicos para estos yacimientos que se están probando, se utilizan los datos y se determina si hay una fuga aquí en el cabezal del pozo, cuánto será, en qué punto dentro de la dispersión se llega en esta primera zona a 76 partes por millón, ¿sí? O el equivalente también en tiempo de evacuación completo de 10 minutos para todo el personal que está en la zona afectada. Eso cuando tenemos un sistema de ignición tipo Firefly, como lo expliqué dentro de lo que es el layout, ¿sí? Entonces, esta es la primera zona de acción donde se generaría todo el plan de control de la emergencia. Posterior a eso está una zona más amplia, que es la EAZ, inicialmente establecida en 1,5 kilómetros. Entonces, aquí tenemos la primera zona, la de 800 metros. Aquí les hago la anotación. Esta era la de 800, que luego pasó a ser 1,5, se hizo un manejo del cambio y pasó a ser 1,5 kilómetros porque las dispersiones se habían hecho sin tener en cuenta unos factores importantes
y tuvo que ser ampliado. Miren que todos los pozos que tenemos alrededor, pozos que están en el departamento de producción de operaciones de ese campo, obras civiles también, tenemos una estación de producción cercana. Entonces, todas las operaciones que se lleven a cabo dentro de esta área EAZ, la zona de alerta de emergencia, tienen que ser detenidas a la hora de las pruebas de producción. Si tenemos intervenciones de wireline en pozos, si están atendiendo otros pozos por alguna razón, si hay equipos de perforación en otras áreas, tienen que suspenderse en este tipo de operaciones. Obras civiles, todo tipo, nadie puede estar en esta área. De hecho, cuando se va por carretera y se entra en estas circunferencias, hay todo un protocolo de comunicaciones al Central Room, ¿cierto? Donde se hacen toda la parte de las comunicaciones por situaciones de control de emergencias. Se tiene que reportar la gente que está entrando, quiénes están entrando, nombres, adicional a todo el control que se hace en la misma locación. Este era el tema que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Entramos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues escucho a nuestros moderadores qué preguntas tenemos registradas dentro de la presentación. Ingeniero Oscar, muy buenas noches, gracias. Tenemos de parte de la vía en YouTube la siguiente pregunta, formulada por Germán Manrique. Dice, ¿qué pasa con un pozo exploratorio luego de las pruebas de producción iniciales? ¿En qué momento entran a moler los tapones que dejaron aislando cada zona para ponerlos a producción? Bien, normalmente este tipo de exploraciones que hacen, abandonan, hacen toda la parte de recuperación de la sarta de completamiento, colocan tapones internamente y dejan el pozo en un stand-by suspendido temporalmente, mientras entra un equipo de perforación a hacer un reentry y ampliar. Lo que hacen normalmente es hacer un side track con Wisto, con cuchara, ¿cierto? Y dentro de la zona que mejor tuvo comportamiento, ¿cierto? Empiezan a navegar horizontalmente en esa zona, construyen alrededor de entre 500 a 1200 pies de zona horizontal para dejarlo ya en producción. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta también la formula Germán Manrique. Dice, disponer de unas facilidades complejas en donde se tienen todo lo mejor disponible en el mercado, tanto PLT, memorias o el testing, en un pozo sí da valor agregado adicional realmente sobresaliente. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y como estamos hablando de un área en donde pues realmente este valor agregado que tenemos a nivel de seguridad, si miramos por ejemplo lo que es estadísticas de accidentes por H2S en Emiratos, pues las últimas referencias son de alrededor del 2010, 2011. Pero eso es fruto del nivel de barreras de seguridad que ellos colocan en sus operaciones. De hecho, en Drilling and Completion, dentro de perforación y completamiento y pruebas de pozos exploratorios, nunca se ha presentado incidentes con fatalidades. Entonces, para este tipo, en donde tenemos estas situaciones tan críticas a nivel de estas composiciones de fluidos CO2 y H2S, vale la pena tenerlas en sitio todas estas barreras, ¿cierto? Es un pozo exploratorio que abre los potenciales, como vieron, de producción son bastante amplios, entonces pues puede abrir todo un plan de desarrollo de negocios de los yacimientos, realmente se puede pagar. Eso sí, ahora, si estamos hablando de condiciones H2S que a veces en Colombia de pronto podemos llegar a sobredimensionar para las condiciones reales que se puedan presentar, porque realmente aquí en Colombia, composiciones máximas que podemos llegar a tener están alrededor de 5, 10 ppm, de pronto en condiciones de campo de inyección de vapor un poquito más altas, pero son controlables más fácilmente
¿cierto? Con sistemas menos dedicados y de menos características que lo que tenemos. Entonces, sí, sí, en parte, pues, depende del área geográfica donde estemos, podemos hacer un dimensionamiento que no quede muy por encima de lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Perfecto, ingeniero. Otra pregunta de Germán Manrique dice, ¿en unos años se estarán abandonando pozos o tendrá problemas de integridad? ¿Cómo se están preparando para ello? Esta es una pregunta bastante interesante, de la vez cómica, porque si vemos la estadística de perforación de pozos, ellos realmente, por ejemplo, muy diferente a lo que tenemos en nuestros activos en Colombia, que muchas veces nosotros perforamos y queremos estar conectando pozos rápidamente para entrar en producción. Realmente ellos las campañas que tienen de perforación, que yo conozca desde el 2013, vienen haciendo alrededor de 350 pozos por año en todos sus activos y realmente, pues, cuando se trata de estos pozos exploratorios, como vemos, dispensan muchas cosas a nivel de metalurgias y a nivel de ciertas rigurosidad que tenemos que tener con los estándares de integridad NORSOC o ISO que tenemos en nuestra industria. Pero cuando ya vemos los pozos que entran en producción y que son conectados, realmente sí hay bastantes salvaguardas y sí hay bastante cuidado. El nivel de intervención y de workover que tenemos para lo que es salvaguardar y arreglar problemas de integridad es bastante alto en el área. Y sobre todo, algo que me parece muy interesante dentro de la operación de los campos de ellos es que el nivel de diagnóstico a través de registros de producción, de registros de integridad, de cemento, a través de los años y de los mismos tubulares, es bastante amplio. Ellos dedican bastante dinero a tratar de diagnosticar cómo están sus pozos y esas es como las salvaguardas más importantes que utilizan para, a través de los años, como usted lo plantea, pues sean salvaguardados esos problemas y llegado el abandono del pozo, pues no vaya a ser tan crítico, no hayan tantas barreras dañadas en el momento de tener que irlos a abandonar. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta la realiza María Claudia Bastidas. Dice, al haber varias operaciones en sitio, ¿se realizó un AR en conjunto? ¿Cómo se vincularon los análisis de riesgo de cada compañía? Bien, sí, como lo vimos en esta parte en donde les mostré, un segundito, esta, realmente lo que es trabajo en equipo a nivel de la planeación de estos trabajos es muy importante y sobre todo la interacción con los departamentos de producción. Recuerden que aquí estamos en perforación y completamiento, pozos nuevos que se están explorando y probando. El área de impacto de cualquier situación que se presentase en este tipo de pozos es muy amplia, como lo dije. Entonces, sí, la respuesta es muchos ejercicios de análisis de riesgos. Hay muchos ojos también sobre este tipo de proyectos. Les comenté que es una asocio con Shell y pues realmente hay bastante aseguramiento a nivel de evaluación de riesgos previa, sobre todo pues utilizando las herramientas también de SIMOPS, en donde se analizan si ciertas operaciones simultáneas pueden ser llevadas a cabo o no, o qué interferencias pueden producirse en la acción que se está realizando dentro del pozo y la acción que, porque normalmente hay incluso pozos perforándose cercanos al área, en donde también ellos tienen todos unos sistemas de manejo de H2S porque están perforando zonas con buena cantidad de este gas importante que hemos analizado. Entonces sí se realizan. La forma en la que de pronto ellos unen todo eso son los famosos bridge documents que todos conocemos en nuestra industria, los documentos de puenteo, en donde se establecen criterios únicos de control de emergencia para toda esa área de acción que tenemos que cumplir, ¿cierto? Y que los criterios sean los mismos y las evaluaciones de riesgo y las posibles interdependencias entre todas las operaciones sean manejadas. Esa es la forma. Gracias, ingeniero.
La siguiente pregunta también viene de María Claudia Bastía. Dice, la barrera de N2 se realizaba a través de CT con una unidad de bombeo N2. ¿Qué características presentan estas? El capping, ella se refiere al bache de nitrógeno que expliqué que normalmente ubicamos en la parte superior del pozo, ¿sí? Aquí en esta, previo al arme de cualquier unidad Rickless, se utiliza una unidad de bombeo de nitrógeno bombeando tipo bullheading. No hacemos intervención con coil tubing. Es tipo bullheading porque la idea es poder desplazar tipo pistón todo el fluido de H2S que pueda estar presente aquí dentro de la tubería de producción, ¿cierto? Entonces queremos introducir nitrógeno desde la cabeza del pozo hasta los primeros alrededor de 500 pies para dejar ese colchón de nitrógeno, ¿sí? El H2S quede desplazado y podamos entonces hacer el arme normal aquí disminuyendo el riesgo. Sin embargo, recuerden que también tenemos otras barreras que tenemos que tener en sitio, que es la válvula de seguridad de fondo y todas las válvulas en el cabezal del pozo, las válvulas hidráulicas que les mostré. Pero es bullheading y a través de una unidad de nitrógeno común, sin intervención continua. Muy bien, ingeniero. Finalizando las últimas dos preguntas, Alejandro Riaño Mancipe dice, desde la parte de seguridad social y salud en el trabajo, ¿de qué forma activan el MEDEVAC en esta zona de la perforación de pozos? Bien. El responsable de la activación, normalmente en las operaciones tenemos, voy a mostrarles acá la parte del layout. Como les comentaba, el jefe en sitio, como lo que sabemos nosotros normalmente en las operaciones, es el company man, en este caso más llamado well site supervisor, supervisor en sitio del pozo de operación de intervención. Él, con la gente de HS dedicada que tiene, de la parte de Airloop que les comenté, que son los dedicados a todos estos sistemas de seguridad especiales para manejo de H2S, son los que tienen que manejar todo el protocolo de comunicaciones, ¿sí? A la hora de un control de emergencia. Entonces, es en manos de ellos, principalmente la responsabilidad, como es en cualquier parte del mundo, en nuestras operaciones, el company man, de reportar, allá lo llamamos el radio room, ¿sí? El centro que va a recibir todas las llamadas de una emergencia es un número específico, y de ahí, de esa llamada, el control room empieza a generar toda la subida de información hacia las diferentes capas del MEDEVAC y la activación, dependiendo de la descripción que haga el company man de lo que está sucediendo, si es una persona herida, si es fuego lo que tenemos, si es una fuga de H2S, activa, dependiendo de eso, las salvaguardas que tenemos activas en el MEDEVAC, como ambulancias, como sistemas contra incendios, para poderlo pues, ejecutar es todo el sistema de control. Ingeniero, para finalizar, Danilo realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos que se realizan al pozo de producción de este gas con H2S cuando la producción empieza a caer? Bien, sí, les nombraba que dependiendo de las condiciones de flujo del pozo, puede estar en contingencia una estimulación más que todo estimulaciones matriciales. Como los indiqué, fracturamientos hidráulicos es muy difícil ver en esta área. Son calizas, entonces el fluido más común que utilizamos a nivel de estimulación ácida es el HF, el ácido fluorhídrico, porque recuerden que en calizas crea los famosos huecos de gusano y todo ese tipo de mejoramiento en el sistema de porosidad y permeabilidad. Sin embargo, también pues normalmente se utilizan ciertos preflujos de acondicionamiento de la formación y algunos postflujos también. Y se recupera muy rápido el ácido con operaciones de nitrógeno, kickoff con nitrógeno, para poder retornar ese ácido que estamos introduciendo en la formación.
Ingeniero, hemos finalizado las preguntas. Entonces, agradecemos su inmensa colaboración con este webinar, su participación, su experiencia y a todos los participantes los invitamos a nuestras próximas publicaciones y webinars y también para que nos sigan en www.petrosons.org. Si tienen alguna duda, inquietud, los datos del ingeniero y de la empresa están disponibles en los correos electrónicos y ya los dejamos por el chat de YouTube. Muchísimas gracias, ingeniero, por su amable tiempo. No, gracias a ustedes por su participación y por la oportunidad para compartir. Ojalá pues podamos tener más profesionales compartiendo sus diferentes experiencias, porque en nuestra industria colombiana de verdad que tenemos bastantes cosas de personas que han estado en experiencias y en proyectos muy interesantes a nivel mundial y a nivel de acá de Colombia también. Entonces, pues los invitamos a todos a que pues tengan esa inclinación por compartir. Bien, hasta luego.